valorar el esfuerzo, valorar las horas invertidas, valorar el apoyo recibido, la gratitud, la solidaridad, todos estos valores que el papel fundamental tendrá que ver con un docente que lo haga consciente y que lo ponga a jugar no solamente las fórmulas, las ideas principales del texto, sino cómo se lograron captar, cuál es la finalidad. Si esto, por ejemplo, un estudiante universitario lo tiene claro, creo que estamos del otro lado, ¿no? ¿La educación es neutral o tiene una intencionalidad? Tiene una intencionalidad. De hecho, es una de las propuestas que están claras en el escrito. Debe de haber una intención. ¿Cuál? Es ahí el dilema, ¿no? Y en este sentido, yo en una de mis anotaciones decía, bueno, entonces la educación, esto es un acto de misericordia, ¿no? Oscar Wilde decía, en este momento todos sabemos el precio de todo, pero el valor de nada. Porque al final de cuentas nosotros los docentes somos mediadores entre lo que consideramos valioso, lo que consideramos que debe perdurar y el esfuerzo del estudiante. Pues estoy muy contento, muy emocionado. Acabamos de vivir la grabación de un podcast excelente, una reflexión respecto a la educación fabulosa. Vivimos una serie de comentarios impresionantes con el maestro Chico, con el maestro Vilchis, dos grandes pilares del Instituto Renacimiento, educadores desde hace muchos años, con una importancia muy efectiva, muy determinante en el mundo académico. ¿Quieres saber del contenido de este podcast? Síguenos, estamos aquí para ti. ¿Qué tal, apreciable auditorio? Sean bienvenidos una vez más a su podcast, Descubriendo la Verdad, con un tema bastante importante y medular para nosotros, reflexiones sobre la educación. En este momento me honro en presentar a dos grandes amigos, dos grandes expertos en el tema. Es un gusto compartir con el maestro Juan José Gómez Vilchis y con el maestro José Jesús Chico Hernández, dos expertos que nos van a abordar el tema de manera amplia y contundente. Les cedo la palabra a ellos para que brevemente se presenten. Maestro. Buenas tardes, soy José Jesús Chico Hernández, ya tengo más de 20 años en la labor docente y lo que les puedo compartir sobre todo es la experiencia en el aula, la experiencia en administración educativa y sobre todo mis inquietudes y las reflexiones acerca de los temas de educación, los cuales me parece que son apasionantes, sobre todo porque tocan un punto medular, desde mi perspectiva, que tiene que ver con nuestro concepto de quiénes somos como seres humanos, como seres que transformamos el mundo. Gracias, maestro. Maestro. Bueno, soy el profesor Juan José Gómez Vilchis, maestro de Frente a Grupo, y para mí es un gusto estar aquí porque es uno de los temas más importantes que pueda abordar un ser humano, una sociedad, como lo es el tema de la educación. Y aquí estamos justamente reunidos para intentar desentrañar la problemática y el viraje que debe seguir este campo educativo con una serie de reflexiones que realizaremos en este tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos, maestro Chico. El día de hoy vamos a tratar de abordar un escrito que nos hiciste favor de compartir, que los invitamos a todos a consultar en la página del Instituto Renacimiento de Guanajuato, el artículo del maestro que aborda los temas fundamentales sobre la educación y un aterrizaje específicamente hacia la educación humanista, maestro. Estamos muy contentos de compartir esta tercera edición de nuestro podcast Descubriendo la Verdad con ustedes. Y bueno, pues aquí nuestros expertos son modestos, ¿verdad? Pero tenemos que decir que son pilares de la educación en nuestro instituto. El maestro Vilchis, pues es maestro de generación tras generación, es más conocido que el mole, ¿verdad?
nomás sale a la calle y todo el mundo le pide autógrafo aquí al maestro Vilchis. Y el maestro Chico, ni se diga, es nuestro rockstar de nuestra página, de nuestras redes sociales, ¿verdad? Falta que Chico promueva algo y ya tiene ahí todos los cientos de likes. Los invitamos a participar en nuestro podcast. Los invitamos a que den like, nos manden sus preguntas, porque todo esto es muy importante para nosotros. De aquí pues que nosotros estamos desentrañando, como bien decía nuestro maestro Vilchis, este tema que es fundamental, el tema de la educación. Y para esto, maestro, me gustaría primero que nos dieras una introducción a tu escrito. ¿Cuál fue la inspiración al respecto de este escrito? Porque cabe decirlo que es bastante profundo, que es un bistec duro de roer, en el sentido de que hay que meditarlo, hay que leerlo una otra vez, hay que hacer reflexión al respecto. Me gustaría, antes de empezar a abordar directamente el escrito, que nos ayudaras a entender cuál fue la inspiración respecto de este artículo concreto que nos compartes y que invitamos a toda nuestra audiencia a que lo lea, ¿verdad?, en las redes de nuestro instituto. Bueno, la inspiración a empezar a escribir este texto tendrá que ver con una clase de filosofía de manera particular, en donde uno de mis alumnos hizo una pregunta concreta. ¿Para qué sirve realmente que nos eduquemos? Palabras más, palabras menos, ¿no? Y en ese sentido, a partir de toda la inquietud de la práctica docente que yo me venía haciendo y que trataba yo de profundizar esta pregunta que él mismo se había hecho, ¿para qué sirve la educación? Realmente cuáles son los fines que están detrás de esta acción, si realmente es una actividad, como seguramente lo hemos escuchado, lo hemos leído, si realmente nos hace mejores como personas, como seres humanos, si hay alguna referencia en el contexto que ha venido cambiando a lo largo de la historia, si hay algunos pensadores, algunos filósofos o de diferentes áreas donde nos han tratado de contestar. Y esta pregunta, que fue durante una clase que en su momento contesté, que no recuerdo qué fue lo que contesté, pero me llevó a seguir investigando, seguir platicando en algunas sesiones. Tenemos ahí en la escuela un pequeño grupo de maestros y alumnos que nos reunimos con el tema de interés de la filosofía, donde en algunos momentos hemos abordado el tema y han sido discusiones muy interesantes. Esta búsqueda con libros, con autores, que yo me gusta llamarlo viajar en el tiempo, movernos en el espacio, de país, de circunstancias, de épocas. Es muy interesante, porque ese es uno de los conceptos que me parece que trato de poner en el escrito. A final de cuentas, la educación es compartir experiencias humanas que hacen a un humano un mejor ser humano. Básicamente es uno de los principales argumentos que tiene el texto, que para mi grata sorpresa, esta idea que yo ya tenía ahí como intuición, aparece con muchos autores. Entonces me di cuenta que no es algo nuevo, pero que a final de cuentas formaba parte de la experiencia humana de ser docente, de tratar de explicar por qué mi actividad profesional es importante. Esa fue la motivación que me hizo redactar este texto a partir de ciertos autores, ciertas experiencias en la escuela misma, compartir con profesores. Muchas gracias, maestro. Al final de cuentas sabemos que el tema de la educación pues es determinante, y para eso, bueno, pues dejemos hablar a los expertos. Maestro Vilchis, respondiendo un poco, abonando un poco a la inquietud que inspiró al maestro Chico en la realización de este artículo, que evidentemente tú has leído, meditado, comentado, y ahora ya hasta lo tienes apostillado, me imagino yo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de esta inquietud? ¿Para qué sirve la educación, maestro? Si nos pudieras ayudar con tu reflexión de esta inquietud precisa. Bueno, en primera instancia, la palabra educación puede sonar muy fácil, muy elemental,
pero tiene una raíz muy profunda porque es uno de los pilares en los que siempre se ha sostenido la humanidad. Nada más que la educación es dialéctica, es decir, va cambiando conforme a el modelo de la sociedad en que se vive. Entonces, la educación o el concepto de educación, en este caso, puede ser en dos vertientes: la espontánea o no académica y justamente la académica. Entonces, el tema central ahí es el ser humano. La educación, desde luego, humaniza, sensibiliza, nos prepara para desarrollarnos mejor en el campo de la sociedad. Entonces, aquí lo importante para mí en el aspecto de la educación es tener una visión muy clara de lo que se pretende forjar y formar en el futuro ciudadano. Por lo tanto, el artículo que escribió el maestro Chico me sensibilizó porque tiene un punto para mí muy importante, como lo es la cuestión humana. Y educar es sinónimo de voltear hacia el ser humano, moldearlo en el buen sentido de la palabra, mejorarlo y proyectarlo a la sociedad para que ésta siga mejorando continuamente. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, maestro. Maestro Chico, uno de los puntos fundamentales, como tú ya lo trataste, de este escrito, que es una delicia poderlo leer y que nuevamente, perdón que sea reiterativo, invito a todos nuestros escuchas, a todo nuestro auditorio a que pueda leerlo, por favor, porque no van a lamentar esta lectura. Es uno de los puntos medulares es que, bueno, la educación se da para el otro, ¿no? Es una estrecha relación entre el que educa y el que es educado. Pero el que es educado adquiere toda esta formación en la interacción de muchos maestros al paso del tiempo. Como una educación con este paradigma que es completamente humanista, que es completamente centrado en el ser humano y en el desarrollo de este individuo integral, por así decirlo, puede mancomunar, puede coincidir con una propuesta académica, una propuesta educativa contemporánea que está basada en las competencias hacia el hacer, en las competencias a que el joven pueda adquirir conocimientos para que gane más, que el joven tenga una colección de títulos para que entonces pueda adquirir más cosas, una educación en ese sentido que prioriza la eficiencia y el rendimiento sobre el bienestar. Bueno, ahí, y aunando a la idea, a la idea del profesor Vilchis en términos de educación integral, que sería como el concepto que está detrás, implicaría, sí, una revisión histórica, y creo que es fundamental que nosotros los docentes hagamos una revisión histórica de este concepto para construir y construirnos a nosotros mismos en nuestra práctica profesional. Esto también me parece que es fundamental, que nosotros al mismo tiempo somos parte de la transformación y nos transformamos durante ella misma como actividad humana. Y el docente no es la excepción. También se transforma en el momento mismo que juega, pero no en un término para minusvalorar este sentido, sino juega en el sentido de echar a andar los saberes, las virtudes, los valores, todo lo que somos a la hora de educar a alguien, que no necesariamente es en un salón de clase, sino lo hacemos toda la sociedad. Yo, por ejemplo, estoy en contra de la idea de que solamente se educa en la familia. Sí, ahí hay una parte fundamental de lo que somos, pero todos somos copartícipes en todo momento de educar a los demás. Qué interesante, qué cosa sería si todos tuviéramos ese fin de educar a los demás en cualquiera de nuestras actividades cotidianas, al subir a
al autobús, al caminar por la calle, respetar a los demás y tener esa cuestión de transformación permanente, creo que el mundo sería mejor, que a final de cuentas es lo que pretendemos al educar, que el mundo se transforme, pero el objetivo no es el mundo, sino que se transforme lo humano, nosotros mismos. Y en ese sentido, no debemos estar peleados con una educación universitaria que generalmente va en parcela, ¿no? Hay especializaciones, se prepara para que alguien sea un licenciado, un abogado, un médico, y qué bueno, pero no hay que dejar de lado que a final de cuentas quien hace esas acciones profesionales es un humano y que va a trabajar para transformar el mundo, que son otros seres humanos. Y en ese sentido, no solamente ver la actividad profesional como un fin, sino como un medio de transformación permanente para que nosotros y los demás hagamos de este un mundo mejor, un mundo que se transforme, que transite de un estado que podría transformarse a algo mejor. Y me parece que a final de cuentas, en esta visión, lo he vivido por experiencia, a veces las acciones docentes nos frustran, a veces los muchachos no quieren aprender, a veces hay mucha competencia, por ejemplo, las tareas, etcétera. Pues obviamente no podemos competir con el programa de la televisión, con el internet. Sabemos que llevamos las de perder. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el muchacho vea que eso que en su momento para él no es atractivo se vuelva interesante? Una de las respuestas es que el maestro mismo lo aviva, lo transmita, dé el ejemplo, modele, y no solamente dé una instrucción, una indicación, sino lo viva. Y me parece que en ese sentido, los seres humanos somos seres de imitación. Por lo tanto, querámoslo o no, somos modelo de vida para otras personas. Final de cuentas, lo importante, después de mucha meditación, y seguramente el profesor Vilchis en un momento más me lo va a contraargumentar o dará algún punto a favor, de que a final de cuentas nosotros no enseñamos contenidos, que eso están ahí. Lo que enseñamos es experiencia de vida con esos contenidos. Y en ese sentido lo que deberíamos de cuidar, experiencias humanas detrás de los contenidos que se pretenden transmitir. ¿Para qué? Para que ese médico no solamente aprenda la cuestión formal de operar, de recetar, etcétera, sino que lo haga con calidad humana, tratando de ser cada vez mejor, que su acción transforma a otro ser humano. Lo mismo un abogado, cualquier profesión, cualquier oficio, cualquier trabajo está hecho para transformar a los demás, transformándome a mí. Ese básicamente es mi argumento para poder definir qué es educación. Muchas gracias, maestro. Maestro Vilchis, dentro de tu vasta experiencia de formación de adolescentes, porque entiendo que mucha de tu acción mayéutica, educativa, ha sido con muchachos de secundaria y prepa, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo incide la experiencia o la interacción de un maestro que es experto en el conocimiento, en la teoría, versus un maestro que conoce la teoría, pero aparte ama esta vocación educativa? ¿Cómo incide directamente en el resultado del educando? Bueno, antes de ello quisiera retomar un poquito algunas ideas del profesor Chico. Sí. Yo me acuerdo que nos enseñaban que en la normal que había una corriente pedagógica que utilizaba monitores, es decir, alumnos que ayudaban al maestro, porque se da el caso en el aula que hay alumnos que le entienden más al compañero que al maestro, por una razón muy fácil, le tienen más confianza, ¿no? No porque el maestro haya explicado mal, sino porque a él le pueden preguntar con más confianza. Esa es una idea. La otra es que dice el maestro que a veces nos frustramos, pero es que porque no vemos resultados, pero es que hay que considerar que los frutos de la educación son a largo plazo.
en primera instancia no los vemos. Vemos resultados quizá inmediatos. La mayoría pasó, la mayoría aprobó, etcétera. Pero ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que una vez, dos, en la calle nos encontramos con exalumnos que nos den las gracias? Porque fuimos modelos, también lo decía el maestro Chico, a imitar. Gracias a usted me gustó tal carrera. Gracias a usted seguí estudiando porque me exigía. Y esa es una de las partes de las que yo hacía en mi trabajo con los adolescentes. Me gustaba animarlos porque son muy fáciles de desertar, dada la inexperiencia, la juventud. Entonces a mí siempre me gustó impulsarlos. No dejar a un lado la cuestión académica, sino complementarla. Porque hay que ser también realistas. Muchos maestros somos también modelos, nos ven como papás. Y lo voy a decir así abiertamente, nos tienen más confianza que a los propios padres. Y con nosotros nos cuentan cosas que a otra persona no lo harían. Entonces eso va formando un criterio en el maestro para aplicarlo en circunstancias similares y se convierte uno en un consejero. Y eso es lo que a mí me gustaba cuando trabajaba con los jóvenes, porque pues me tenían confianza, ¿no? Entonces yo empataba el consejo con el estudio académico. Y respecto de esta incidencia, maestro, que te comentaba, ¿el alumno alcanza a diferenciar, a dirimir entre un maestro que va a instruir y un maestro que va a formarlos para la vida? Claro que sí, los alumnos son terriblemente inteligentes. Sí. Captan las diferentes categorías, formas del maestro. El maestro que se dedica realmente a su trabajo como tal, y el que lo hace pues porque no sé si no hubo otro trabajo o si en su casa todos fueron maestros y él tenía que seguir esa línea, pero que a él no le gusta. Y lo vemos, por ejemplo, maestros que dedican más tiempo digamos, del que normalmente deberían. El alumno sí distingue, sí diferencia del que realmente se preocupa por ellos. Gracias, maestro. Pues muy interesante la discusión hasta este momento, pero me gustaría dar un paso hacia adelante y abordar una de las tesis, creo yo, más fundamentales de tu artículo, maestro, que es, tú haces la propuesta de que el acto educativo es previo a la creación de la sociedad. Entonces, si la educación es un entorno más amplio, entonces podríamos diferenciar la educación, como ya lo mencionaba el profesor Vilchis, la educación formal y la educación no sé cómo llamarla, informal, de alguna manera, para categorizar. Le llamaban espontánea. Espontánea, exacto. Entonces, la escuela, entendida como una institución formativa, ¿cuál es el papel en esta sociedad que tenemos que necesita tomar respecto de sus alumnos, respecto de los maestros y respecto de la sociedad en general? Bueno, tiene varias respuestas tu pregunta y es compleja, porque son muchos factores los que van a incidir en las acciones emprendidas en una escuela, por un docente, por un grupo de docentes, por el sistema mismo educativo. Lo que sí queda claro es, primero, es que debes de tener clara una intención. Hay una intención, debe haber una intención educativa para tener, esto se vuelve como el mapa a seguir. Porque si
resulta que no tenemos claro hacia dónde vamos, creo que después, cuando queramos tomar el control, va a salir más caro. Y creo que eso históricamente lo hemos vivido. En ese sentido, me parece que hay que reflexionar y llegar a acuerdos generales, toda la sociedad, para realmente llegar a estos acuerdos y pactos para que se llegue a un mismo punto, pues, y construirlo y trabajarlo. En este sentido, es muy importante el papel de toda la sociedad. Todos tenemos un papel muy importante en la educación. La educación no solamente le atañe a los maestros, no solamente le atañe al personal educativo en términos generales, administrativo, la cuestión política educativa, al secretario de Educación, nos debe de interesar a todos. En ese sentido, la educación es un acto público que nos atañe a todos, porque al final de cuentas, el resultado será visto en la transformación de un humano, y los humanos somos todos. Y ese también es un papel muy importante. Por ejemplo, cuidar una de las aristas, el uso de la tecnología. ¿Para qué queremos usar la tecnología en la educación? Si no tenemos claro que al final de cuentas la tecnología es importante, pero no es el centro de la educación, el centro de la educación seguirá y deberá seguir siendo el alumno, el maestro, la relación que se da ahí en la práctica educativa, y que la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, no debemos de tenerle miedo a la inteligencia artificial, al uso del Internet. Al contrario, deberíamos de utilizarla siempre y cuando el ser humano esté en el centro de las acciones, porque si se pierde de vista esto, entonces hacemos más rico la tecnología, hacemos más inteligente la inteligencia artificial, y entonces los seres humanos vamos en detrimento, ¿no? Que esto es lo que ha sucedido mucho con la cuestión de estos planes y proyectos de alfabetización. Vamos a que todo el mundo lea, pero no se cuidó la calidad educativa. Entonces, ¿qué tenemos? Muchos analfabetas funcionales. Exacto. Y luego resulta un problema porque en la idealidad creemos que ellos ya están listos para comprender un texto, para seguir avanzando en los grados académicos, para llegar a mejores puestos de trabajo, y entonces se genera una avalancha de nieve que luego se vuelve muy complicado. Y queremos luego rectificar, ¿no? Y entonces esta problemática va pasando, ¿no? Los de primaria bien mal lo resuelven, los de secundaria se quejan, y luego los de prepa no saben leer, y se va y se va. Se vuelve más problemática, y yo creo que hasta más costoso luego la resolución. Entonces me parece que todo el sistema educativo tendríamos que tener clara la intención de educar para qué. No solamente qué, sino para qué, con qué fines, hacia dónde, qué queremos. Claro que, como le decía el profesor Vilchis, esto es histórico, va cambiando, va modificando según las circunstancias, pero lo que sigue estando en el centro y debería estar siempre en el centro es lo humano, que me parece que debemos de cuidar siempre como docentes, porque al final de cuentas, sí, la tarea, los ejercicios, el proyecto, la tesis ya a nivel universitario, etcétera, pero ¿cómo se llega a ella? Valorar el esfuerzo, valorar las horas invertidas, valorar el apoyo recibido, la gratitud, la solidaridad, todos estos valores que el papel fundamental tendrá que ver con un docente que lo haga consciente y que lo ponga a jugar no solamente las fórmulas, las ideas principales del texto, sino cómo se lograron captar, cuál es la finalidad. Si esto, por ejemplo, un estudiante universitario lo tiene claro, creo que estamos del otro lado, ¿no? Crearíamos profesionales, profesionistas, humanos, que antes que ser responsables por una actividad profesional, son responsables por los seres humanos a quienes están atendiendo y resolviendo dentro de la sociedad. El otro punto que me decías en cuanto al papel de la educación previo a la sociedad, me parece que es controversial, porque algunos creen que es al revés. Primero nace la sociedad y luego viene el acto educativo. A mí me parece que es al revés. ¿Por qué? Porque me parece que la naturaleza humana ya tiene dentro de nuestros programas genéticos bases para imitar, para aprender, para educar, y estamos como programados para hacerlo en pequeños grupos humanos, familia o parientes cercanos, ¿no?
El problema es cuando brincamos a otro, a alguien que piensa diferente, otra familia, alguien que vive en otro país, pero a final de cuentas nos vemos algo de nosotros en ello, pero vemos también algo diferente. Y eso de forma natural puede hacer que choque y que tengamos problema a la hora de la integración de lo que sucede en nuestra sociedad. Entonces, ahí el papel fundamental de la educación es volver a esto compatible, que aparezca la tolerancia, que aparezca el respeto, que aparezca la escucha, que aparezca la gratitud, que aparezca, y podemos seguir sumando los valores, pero eso implica una intencionalidad. Por lo tanto, un maestro de matemáticas no solamente recibe ejercicios o revisa ejercicios bien hechos. Esperemos que a la hora de la retroalimentación valore el esfuerzo, lo que hubo detrás, quién le ayudó, quién no le ayudó, y que lo haga consciente, y entonces el estudiante seguramente empezará a vivir esos valores a partir de ver a su modelo, que es su maestro. Y en este sentido, no solamente educamos los maestros, deberíamos educar todos, hacer una sociedad integradora, que a final de cuentas ese es el objetivo de la educación en mayúscula, ¿no? Volver a una sociedad que se pueda transformar por sí misma, con una intencionalidad clara, para que ella misma pueda ir transformando y generando individuos con mayúscula. Pues las implicaciones de la educación como un acto comunitario. Acompáñenos en este proceso de descubrir la verdad, en esta reflexión respecto a la educación. Vamos a un corte para programar. Instituto Renacimiento. Instituto Renacimiento. Seguimos en su podcast Descubriendo la Verdad. Aquí deleitándonos con el artículo del maestro Chico, Reflexiones sobre la educación. Y bueno, en el corte anterior, en el segmento anterior, hablábamos de la educación como un acto comunitario. Un acto comunitario que implica, pues, la suma de todas las partes de la comunidad. Específicamente hago énfasis en la comunidad más que en la sociedad, porque creo que la comunidad es una categoría más entrañable en este sentido. Y siguiendo este discurso, me gustaría que abonáramos a esta reflexión específica, maestro Vilchis. ¿Cómo lidiar con este reto que contemporáneamente tenemos respecto del tema comunitario como tal? En este momento tal parece que uno de los primeros retos que tenemos como sociedad es encontrarnos con el otro. Tenemos desconfianza del otro. Escuchamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, a cada paso que vamos, que la situación está insegura, que pasó esto, que pasó aquello. ¿De qué manera nosotros podemos incidir en esta categoría comunitaria para proyectarla en estos entornos educativos para retomar o recategorizar este concepto de comunidad, ¿no? Sí, bueno, en primera instancia lo que veo es un factor determinante de que no haya cohesión en esta época, es la dispersión familiar. Es uno de los factores que ha incidido mucho en la desintegración grupal, comunal, y que lamentablemente a veces no nos conocemos como miembros de la familia, menos como un grupo, en este caso escolar o social. Haciendo un poco de memoria, recordemos que la educación en un principio fue lo que se llamaba la educación espontánea. Las generaciones adultas transmitían el conocimiento a los jóvenes. De ahí viene el senado, ¿no? Los senectus, los ancianos, eran los que transmitían la educación y los valores comunales. Y esto daba pie a que
la cohesión comunal fuera muy fuerte. Pero conforme fueron creciendo las comunidades y sociedades, se fueron disgregando estos componentes, estos valores que se introyectaban en los miembros de las familias, hasta la gran expansión que hoy tenemos, producto de las grandes ciudades, las grandes distancias, y esto hace que esa cohesión se pulverice. Entonces aquí el maestro, una de las funciones vitales que tiene como reto es volver a unificar esos criterios, esos entornos, pero nos enfrentamos a situaciones muy difíciles porque hay una serie de descontroles familiares. El mundo de la tecnología está absorbiendo la atención de los jóvenes. Perdón, y esto hace que esa unificación no se dé y se refleja, ¿no? Se refleja en la vida diaria con alumnos distraídos, con alumnos que no tienen esa atención que solíamos ver en generaciones pasadas. Con esto no estoy diciendo que estén peores, no, sino que están siendo muy influidas por los medios digitales que les absorben y se transforman en unos autómatas digitales que se escapan de su realidad. Entonces ahí es un reto muy difícil para el profesor que unifique criterios, que unifique grupos, como solía verlos en generaciones pasadas. Y ahí está la pregunta en el aire. Ahora, retomando un poquito lo anterior, cuando se habla del concepto de educación, aquí voy a hacer un giro mayéutico. ¿La educación es neutral o tiene una intencionalidad? Tiene una intencionalidad. De hecho, es una de las propuestas que están claras en el escrito. Debe de haber una intención. ¿Cuál? He ahí el dilema, ¿no? Porque yo también me acuerdo que en mi trayectoria como maestro de secundaria, cada sexenio cambiábamos de programas. Y de intención. Entonces, esa cohesión, esa línea que deberíamos seguir nada más modificando, actualizando, no se dio, se daban cambios drásticos. Ahorita no sé cómo se muevan los programas nacionales, pero era un caos porque cada sexenio teníamos que cambiar de programa, ¿no? Esa es mi participación. Maestro, hay una parte que es muy, muy hermosa, tengo que decirlo así porque no hay otra manera de describirlo, donde tú hablas que la educación pues es el encuentro con el otro, ¿no? Y a través de este encuentro el humano se hace pues más humano también, ¿no? Y en este sentido yo en una de mis anotaciones decía, bueno, entonces la educación dice aquí para no ser infiel, enseñar es siempre enseñar al que no sabe, lo que significa que un buen maestro lo primero que hace es tratar de indagar lo que no sabe el alumno. Y en este proceso específico de encuentro, de ir hacia el alumno, porque ahí hay una intención, de yo voy a tu encuentro, veo lo que necesitas y entonces te ayudo, ¿no? Acudo a esta necesidad que tú planteas. Ahí hay un acto muy importante que yo decía, esto es un acto de misericordia, ¿no? Es un acto de misericordia, si lo quieres llamar así, es un acto de ayudar al otro, ayudándome al mismo tiempo. Es un acto de encontrarme a partir de encontrar al otro. O sea, lo podemos ver desde diferentes aristas, de diferentes posturas ideológicas, de diferentes pensadores, pero siempre hay una especie de espejo que al ver a ese otro ser humano en proceso de transformación y ver mi propio proceso,
puedo ayudar, acompañar, porque nadie aprende por nadie más, esa es una realidad, pero sí puedo mostrarle el camino andado para que le sea más sencillo. A final de cuentas, tampoco nadie vive por nadie más, pero sí mostrarle la experiencia previa, porque al final de cuentas, la educación es compartir experiencias humanas. Y en este sentido, tiene que haber una reflexión del docente de manera individual. Debe de haber una reflexión en la institución donde está inserto este docente, y debería de haber una reflexión en todo el sistema y en toda la sociedad. ¿Para qué? Para que esa intencionalidad se clarifique. Porque si no, entonces, por ejemplo, en este momento, la intencionalidad viene muy clara de afuera. Sé que al profesor Vilch le gusta mucho la parte histórica, y en este sentido, en la época de los romanos, ellos tenían un concepto de educación muy diferente al actual. Se educaba solamente a los libres. De ahí viene este concepto de educación liberal, por ejemplo. ¿Y quiénes eran los libres? Pues aquellos que tenían tiempo para áreas muy particulares, cultivar el arte, la belleza, la filosofía misma. Pero los oficios, el trabajo físico, eso lo hacían los esclavos. Así es. Entonces vino cambiando en la Edad Media. Están estas artes liberales, que se los recuerdo son 7. Era aritmética, geometría, música, etcétera, ¿no? Que durante el Renacimiento se llamaron humanidades propiamente dichas, ¿no? En el sentido de que transforman al hombre. Y entonces también es al mismo tiempo donde aparece este concepto de liberalismo. Y el liberalismo lo que busca es que a partir de los actos educativos, un hombre sea cada vez más libre. Y en este sentido, bajo las teorías de política, etcétera, estamos hablando ya de la Ilustración y demás, esto se transfiere al Estado, ¿no? Thomas Hobbes, John Locke, etcétera, tienen mucho que decir al respecto, y entonces el Estado se vuelve el eje que debe de regir, controlar estas acciones educativas para transformar a individuos que están en el seno de una sociedad para que cada vez sean más pensantes, críticos, reflexivos, tolerantes, todos los valores que ahora consideramos dentro de una democracia. Pero llega el siglo XX, XXI, donde aparece una nueva corriente dentro del liberalismo, que es el neoliberalismo. Y el enfoque ya no está en el Estado, sino ahora está en el mercado. Entonces ahora todo tiene que ser útil, todo tiene un sentido de sirve, de transacción, de utilidad, y de ver a las personas como cosas, sino como sujetos, de generar riqueza solamente, no se ve la parte humana como tal. Digamos, el enfoque se va al mercado. Me parece que no está mal en términos, si sigue ahí en economía o se sigue hablando de ese mercado, pero no hablando del ser humano. Porque el ser humano no se puede cuantificar. La experiencia humana no es cuantificable, no es medible. Y como lo decía el profesor hace rato, es a largo plazo. Pareciera que brinca de generación en generación. Tal vez lo que yo haga ahora como docente, como papá, como ciudadano, el resultado no se ve hasta 2, 3 generaciones después. Y bien nos va. Y en ese sentido es apostar a transformar el futuro poniendo un granito de arena, porque también pensamos luego que la historia se transforma con grandes acciones, cuando tal vez mi pequeña acción haga que luego en el futuro ese ser humano transforme algo que a su vez haga que otro ser humano transforme, y esto se vuelve un motor permanente de cambio. Porque en el momento que el ser humano ya no se transforme, pues en ese momento el ser humano ya no existirá, seguramente, ¿no? Y es lo que todo el mundo apostamos. Y en ese sentido me parece que todos los docentes somos optimistas. Yo no, hasta ahorita, sí, conozco a muchos maestros que son gruñones, se enojan con facilidad, regañan a sus alumnos inclusive, etcétera, pero al final de cuentas son optimistas, por algo están ahí. Porque ser pesimista y ser docente creo que no va de la mano. Al final se busca transformar, hacer algo diferente,
Y si aunado a esto el mismo docente se da cuenta de que él forma parte de este mismo proceso, que él mismo se transforma, él mismo hace que este motor se siga moviendo, se siga transformando, pues le apostamos al futuro. Y entonces me parece que en ese momento, como yo lo he hecho en muchas de mis reflexiones de por qué tal actividad de otra, por qué tengo que dejar tanto número de ejercicios, por qué ese y no otro, por qué más, menos. Entonces uno empieza a valorar otras cosas, porque al final de cuentas también detrás está de estos productos de lo que llamamos humanidades, no es lo cuantificable, sino el resultado en la experiencia. ¿Qué es lo que busco con la experiencia en el ejercicio? Sí que aprendan teorema de Pitágoras. Pero aparte de eso, que aprecien el esfuerzo, Claro. que aprecien la tolerancia a la frustración, a tomar decisiones, a ser empáticos con el compañero que no entienda, a trabajar en equipo. Y entonces se va sumando no solamente un contenido, sino una forma de cómo abordar ese contenido. Y en ese momento la piedra angular está ahí. Porque tal vez ese contenido el alumno no lo tenga consigo el 100%. Pero el día de mañana tal vez sea el alumno que vaya con el profesor Vilchis y le diga, gracias maestro, porque usted me enseñó a esforzarme, a saber dónde buscar cuando algo que no sé, a tener tolerancia con el compañero, que ahora la tengo con mi vecino. Y eso nos va poniendo también a prueba como un concepto muy importante. Vivir en una sociedad democrática. En una sociedad democrática se espera que las personas sean activas, no pasivas, no reciban, como es lo más común ahora, ¿no? Que es esperar que me da el internet, que me da la nueva, en cualquiera de las plataformas, me dé, cuando realmente la clave está en que el ser humano sea quien transforme las cosas, y no al revés. Y en ese sentido creo que los maestros tenemos mucho que decir, mucho que aportar, pero siempre y cuando también implique una reflexión. No hacerlo por hacerlo, sino hacerlo reflexivamente y a partir de ahí, pues ir creciendo junto con los alumnos. Yo creo que y en ese sentido, seguramente el profesor Vilchis ahorita no me dejará mentir. Final de cuentas, cuando nos sentimos más satisfechos de nuestra labor docente, es cuando vemos esos pequeños cambios de acciones, más que realmente saque un 10 por saberse todo el contenido, sino que realmente haya algo que lo lleve a un reto, a ser más respetuoso, a ser, por ejemplo, a que vale la pena el esfuerzo, que no es pérdida de tiempo. Creo que eso también es importante y yo lo puedo presumir con muchos de mis compañeros docentes del Instituto de Renacimiento. Muchos de ellos no tienen reparos en dar tiempos. Para ellos el tiempo no es un producto como una mercancía que se vierte, que se pierde, que se gana, no. El tiempo se da en términos de misericordia, como tú le decías hace un rato, en términos de que ese tiempo va a ayudar a enriquecer una experiencia humana, tanto a la persona que da como a la que recibe ese intercambio de conocimientos, valores, etc. Y en ese sentido me parece que es fundamental tener una educación humanista, liberal y humanista, es decir, en concepto amplio, que nos ayude a ser más humanos y que nos ayude a ser más libres como tal. Si nosotros le echamos un ojo a las redes sociales ahí del profesor Vilchis, lo vemos ahí retratado con un adolescente y el maestro con una gorra de un lado y luego un puño de chamacos disfrazados de no sé qué y otros de no sé qué tanto más y vemos que parece un imán de adolescentes el maestro, ¿verdad? Tal pareciera que dentro de esa personalidad solemne, incluso un poco paria, hay un grado de fascinación de las nuevas generaciones, maestro, y eso es algo bien interesante, bien admirable, que haga un reconocimiento público del maestro y su carisma como educador. En este sentido, maestro, y desde esta experiencia que tú tienes respecto de la formación de los jóvenes, ¿cómo crees que tiene que ser la relación que exista entre la familia, la institución educativa y la sociedad, hablando de una institución pública,
de un gobierno, por ejemplo, ¿no? Porque tal pareciera que ahorita todo el acto educativo está depositado en la academia, en la escuela, ¿no? La escuela es la que necesita introyectar, la escuela es la que necesita formar, instruir, y la escuela le dice a la familia, no, pues es que en la familia se educa, ¿no? Y luego, no, pues es que el gobierno es el que tiene que poner las reglas del juego. En esas tres grandes dimensiones que tenemos de nuestro actuar humano, ¿cómo tendría que ser la relación para poder obtener este resultado de individuos libres, bien formados, ¿no? Integrales? Yo creo que debe haber un vínculo muy estrecho, muy formal entre estas tres instituciones y también delimitando, ¿no? Por ejemplo, la familia forma y la escuela instruye, y a veces se cambian, se enrocan esos conceptos. Sí. Yo aquí le traigo a mi hijo para que lo eduque. Espéreme. Aquí se le va a instruir, se le va a enseñar. Obviamente también va a haber aspectos de formación. Por ello tenemos materias como la formación cívica, la ética, el conocimiento de los valores, el cómo aplicarlos. Entonces ahí ya se va estrechando el vínculo familia, perdón, escuela. Y cuando el alumno lleva los valores bien cimentados, desde luego que los va a proyectar, los va a practicar en un futuro, en el lugar donde se encuentre, en el campo laboral, en el campo universitario, etcétera, ¿no? Hay una frase que me da risa que dice, se están perdiendo los valores. Los valores no se pierden, simplemente no se practican. Entonces, si hubiese esa relación, ese vínculo delimitando, ¿no? Familia, escuela, sociedad, tendríamos lo que siempre hemos perseguido y siempre queremos ver ya como fruto, ¿no? Un modelo, un buen ciudadano capaz de mejorar el entorno y de que se disminuyan, pues, toda índole de problemas, ¿no? Sociales, educativos, etcétera. Pero cuando una institución falla, se tambalean las otras. Entonces, debe haber un equilibrio entre estas tres para que el concepto de ciudadano modelo fructifique, para que se dé. Si no, queda trunco o a medias esta formación. Aparte, lamentablemente, se está viendo al alumno no como ser humano, sino como objeto, como un elemento más. Como una estadística. Profesor, ¿no me pasó lista? Sí, soy el 15. Soy el número tal en su lista. Sí, pero ¿cómo te llamas? A veces o muchas veces nos identifican la sociedad a todos por un número, por un formato, y el concepto de ser humano que hablaba el profesor Chico se minimiza, y como estamos viviendo en una sociedad masificada, es muy difícil sacar a la luz la cuestión humana. Por eso ahorita me quedé pensando de ese imán con los adolescentes. Pues es que no sé, no quiero que se oiga vanidad, pero ellos me buscan, o sea... No, y es evidente, nomás hay que ver tus redes sociales, ¿no? ¿Puedo platicar un ratito con usted? ¿Le puedo preguntar algo? Entonces, como a veces soy muy... Sí, pero ahorita no, ya vete. Entonces les da risa y... Me acuerdas que te regaño mañana. Es decir, utilizo un lenguaje muy básico, ¿no? ¿Dónde lo aprendo? De ellos mismos. Claro. Entonces eso hace tal vez que haya esa comunión entre ellos y yo.
y pues ahí está patente. Maestro Chico, dentro de tu artículo hay una parte que yo subrayé, platico un poco el contexto. El día de ayer cuando terminé mis labores, hoy en la madrugada de hecho, por avatares del destino, más descuido que acto voluntario, escuché un TikTok ahí de un minotauro digital de esos que abundan en las redes sociales, ¿verdad? Que decía, hoy en la actualidad, pues, ¿quién necesita la escuela, no? ¿Quién quiere ir a la escuela en este momento, verdad? Si tenemos todo, tenemos Chat, GPT, tenemos Meta, AI, tenemos Google y tenemos absolutamente todo el conocimiento ahí, ¿no? Evidentemente falta todo este proceso que tú describías, ¿no? A veces el conocimiento es solamente un vehículo, pero toda la formación que se da, la piedra angular que mencionabas, eso no se aprende con ChatGPT ni en Google, ¿no? Toda esta relación es bien importante. Entonces, en este sentido hay un párrafo que es bien interesante, que dice, este es un hecho importante ya que permite entender que todo proceso educativo intenta remediar la ignorancia con la que venimos al mundo. Esto suena a Platón. Concluyendo, no es lo mismo saber que ignorar. Esto es algo muy humano también. En este momento, esa juventud, con ese dejo de prepotencia pseudointelectual, ¿verdad? Ese simbionte digital que pervive en las cabezas de los internautas, ¿verdad? de los jovenazos, ¿verdad? Y de todo el impacto que esto tiene en millones de personas que los ven. Podemos hablar de que existe una conciencia de la ignorancia, porque es el punto de partida, ¿no? Sócrates decía, a ver, reconoce que eres ignorante y entonces ya podemos empezar a hablar, ¿no? Si no, pues ante la duda mejor es callar, ¿no? ¿Cómo le hacemos para hacer este proceso, pues? Yo te lo diría con una frase de Oscar Wilde para empezar como a armar la respuesta. Oscar Wilde decía, en este momento todos sabemos el precio de todo, pero el valor de nada. Y me parece que este momento es muy descriptivo. En este momento pareciera que todos los muchachos, todos los jóvenes, inclusive muchos adultos, tienen a la disposición en su celular, su computadora, en su pantalla, pues el mundo. Y eso me recuerda una frase que te no recuerdo de qué filósofo que decía, bueno, es que la clave no está en la respuesta, sino está en las preguntas. Claro. Y lo hacía señalando una biblioteca. Pues tal vez aquí estén todas las respuestas, pero ¿cuál es tu pregunta? Si no tienes clara qué estás buscando, para qué, el cómo, esas son las preguntas que tenemos que activar desde lo que llamamos humanidades. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es tu concepto de ti mismo? ¿Cuál es tu autoconocimiento, tu autoestima? ¿Para qué? ¿Qué es el bienestar? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es mi papel dentro del Estado? Hacerse preguntas de este tipo nos van a remitir forzosamente a pensar qué es el ser humano. Y estas preguntas se evitan. ¿Por qué? Porque eso implica que alguien piense. Y es mejor que alguien nos piense. ¿Cómo? En un aparato que se llama celular. Ya nos va a dar la respuesta. ¿A qué? No sé. Pero eso es muy atractivo porque nos da una sensación de sentirnos libres. Y esa es una trampa que da ahorita la sociedad neoliberal. Lo que busca la sociedad neoliberal es crear personas que se sientan libres, mas no sean libres. Y eso me parece que tiene un porqué muy claro, que es personas que no hablen, que no critiquen, que sigan la moda, que no piensen qué van a hacer mañana, sino estén aquí y ahora solamente atrapados ahí. No piensen en que mañana es importante, aquí es importante, que a final de cuentas pensar si ese tiempo invertido nos hace mejores, nos hace peores,
y que a final de cuentas decida la persona, pero no decide él, decide alguien más. Y eso es altamente preocupante. Me parece que allí el papel fundamental del docente es enseñar a amar el conocimiento, enseñar a amar el arte, los valores, lo humano. No está mal escuchar cierto tipo de música. Claro. Pero sería interesante que ese joven de repente se diera la oportunidad de escuchar otro tipo de música y empezar a contrastar y al final tomar la decisión, me regreso a donde yo estaba escuchando, pero ya tiene una perspectiva más amplia, mayor crítica, está pensando por él. No alguien le impone un tipo de música, una cierta forma de hablar, una cierta forma de vestir, una marca que vestir, porque al final de cuentas esto también es importante. En este momento, con estas tendencias donde el mercado invade todas las acciones humanas, lo que importa es la mercancía. Y se nos da la sensación de que puedes comprar, adquirir, entre muchas opciones, cuando tú revisas realmente son pocas opciones, porque también estamos en una sociedad consumista corporativa, donde hay pocas empresas que toman el control de muchísimas cosas. Y en este sentido, este sistema actual neoliberal, lo que pretende a través de este consumismo corporativo, que ahora hasta inclusive es global, es darnos realmente pocas opciones, pero hacernos sentir que son lo que estamos haciendo es tomar decisiones, cuando realmente estamos siendo orillados aparentemente a tomar una decisión que ellos ya nos prefabricaron, y en ese sentido es una trampa muy interesante. ¿Por qué no pensar que puedo salirme de esto y pensar de otra forma, que hay otras posibilidades? Porque eso implicaría ser crítico, reflexivo, autónomo, pensante, dar peso al individuo. Pero aquí también hay una trampa muy interesante. Darle mucho peso al individuo también ha roto el equilibrio que lo decía el profesor Vilchis, ¿no? Porque eso ya no es individualismo, eso es egoísmo. Al final de cuentas, un individuo, cuando es consciente, es crítico, sabe que sus acciones van a modificarlo a él y van a modificar a la comunidad donde está inserto. Se vuelve corresponsable de estas acciones. Y me parece que esto termina siendo otra vez un acto educativo de una persona, de un individuo tomando decisiones para ayudar a otros a tomar mejores decisiones, a vivir una vida más plena, mejor, con un mayor bienestar. No necesariamente implica generar riqueza por riqueza, sino generar riqueza humana. Y eso me parece que está en la clave de lo que podemos contrarrestar ahora con esto que se llama neoliberalismo. Ante esta apabullante realidad, maestro, si tú tuvieras a este espécimen que acabo de escribir hace un momento en tus aulas, ¿qué respuesta le darías? ¿Qué tipo de espécimen, profesor? Que definimos de, pues, ya quién va a la escuela, ¿para qué queremos ya ir a la escuela, no? Si ya todo está ahí en las redes, ya para qué vamos a ver a Vilchis ahí. Porque es una actitud muy acomodaticia, muy simplona, muy evasiva. Porque para destacar hay que invertir esfuerzo, tiempo, dinero. Y la escuela es una inversión. Hacemos una inversión. Entonces se va en vez de irse por lo lícito, se va por lo lícito. Exacto. Entonces, no, la vida implica vencer obstáculos. La vida es avanzar con riesgos, con problemas. Y la escuela, una parte fundamental de ella es que nos enseña a través de la disciplina, a través de la formación, un modo, un estilo de pensar, de vivir. Entonces, estos comentarios son muy ociosos. Pues, hay más términos, pero aquí la misericordia no me permite decirlos. Decía mi mamá, aunque son del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Así es. Los invitamos a continuar en nuestro podcast Descubriendo la Verdad, en este tema importantísimo, reflexión sobre la educación. Vamos a una pausa de nuestro instituto.
¿Qué tal? Continuamos en este proceso maravilloso de descubrir la verdad, en esta reflexión respecto de la educación. Continuamos con nuestros dos expertos, grandes amigos. Muchas cosas se han puesto en la mesa. Vamos a dilucidar hacia el final del problema. ¿Cuáles son los riesgos, maestro, de enfocar una educación o tergiversar el plan de la educación respecto de una instrucción para, ¿no? Respecto de pensemos en la producción, pensemos en que la educación estipula una vía de trabajo para conseguir un empleo exclusivamente. ¿Hacia dónde podrían estar estos riesgos? Pues el riesgo número uno es que las personas dejen de valer por ser personas. Se vuelvan solamente objetos útiles, valiosos, porque generan una riqueza a través de un trabajo, de un saber concreto, y eso es muy peligroso porque nosotros mismos perdemos ese valor y ese sentido humano. Eso por un lado. Lo otro es una cuestión netamente cultural, porque al final de cuentas la educación es un motor que ha hecho que nuestra cultura, que nuestra civilización avance, porque se van acumulando experiencias. En pocas palabras, me parece, y seguramente el profesor Vilchis, porque de él aprendí esta parte, no se vive solamente una vida, se viven muchas vidas cuando uno lee a Ana Karenina, a Los Miserables, cuando se escucha a Bach, a Mozart, y no solamente se viven varias vidas, sino se es capaz de viajar en el tiempo, metafóricamente hablando, hablar con un cuate de hace más de 2000 años que dijo que no había nada nuevo bajo el sol y que parece que todo se repite, y encontrar que en mi vida esas palabras tienen sentido, pues se vuelve un eco muy importante, transformador, porque al final de cuentas el hombre sigue siendo hombre, el ser humano se ha venido transformando, pero hay una esencia que nos sigue haciendo cosquillas dentro de nuestro ser, y que se va enriqueciendo por un lado y al mismo tiempo necesitamos más para ir transformándonos. El otro peligro muy importante que se corre es perder lo valioso culturalmente hablando. Yo inclusive voy a hacer una crítica a algunos de mis compañeros docentes que he escuchado, algunos de ellos, decir, no, este libro no lo vamos a abordar, esta lectura a tal autor, a Víctor Hugo, porque Los Miserables es muy difícil, El Quijote ni qué pensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una idea de que el alumno no va a poder con estas lecturas. Claro que no va a poder si lo dejamos solo, si solamente damos la instrucción de léanlo, y hay como si fuera algo espontáneo, ¿no? Hay que acompañarlo a ese alumno a que vea la riqueza del lenguaje, que vea que no es difícil, que se dé cuenta que aunque hay palabras que no se entienden, al final de cuentas allí detrás el Quijote es un símbolo de todos nosotros, que podemos caernos y volver a levantarnos, y que volvemos tras un ideal y nos vuelven a tirar, ya sea un molino, ya sea un grupo de corderos que van entre los pastizales, o que un sinfín de experiencias, ¿no? Final de cuentas, detrás de estas historias, atrás de estos libros, de la música, del simple dialogar, pues nuestra experiencia se va enriqueciendo. Estoy de acuerdo que hay veces que no hay que sugerir ciertos libros, pero no es por la capacidad del alumno, porque eso también implica minusvalorarlo, no. Hay que acompañarlos, hay que vivir con él el disfrute de la lectura. Si nos ve a nosotros disfrutando la lectura, viendo que estamos esforzándonos por entender esa palabra, tal vez eso haga que en un futuro diga, aprender griego, aprender latín, aprender inglés no es tan difícil. Tal vez no aprenda y no lea todo el Quijote, pero tal vez ese sea el incentivo para que el día de mañana sí lo lea. Para que el día de mañana diga, gracias profesor, porque gracias a usted leí el Quijote y me transformó la vida. Gracias a usted leí Hamlet, no sé, y eso es a largo plazo, porque seguramente ese muchacho que le agradeció al profesor Vilchis, que nos platicaba hace un rato, en su momento tal vez no vio toda esa trascendencia de lo que estaba pasando, sino tuvo que pasar muchos años después, algunos años después, para que pudiera apreciar ese valor. Y me parece que eso también es importante vivirlo, no con el afán de
solamente vamos a dejarlo más fácil para seguir avanzando, no, que el reto, lo complicado, lo difícil de nuestra cultura, pero a través de un mediador, porque al final de cuentas nosotros los docentes somos mediadores Sí. entre lo que consideramos valioso, lo que consideramos que debe perdurar y el esfuerzo del estudiante. Por eso tú hace rato me hacías mención de una idea, ¿no? El profesor debe darse cuenta de dónde está la ignorancia, dónde está su propio conocimiento, para poder dirigir y darle una intencionalidad. ¿Por qué un alumno no puede disfrutar si yo disfruté leyendo El Quijote? Esa es una buena pregunta. Claro. La pregunta es, obviamente, porque es otra persona con otras características, pero realmente no puede, o es que tal vez su familia no le dio la educación para valorar lo importante. Me doy cuenta y ¿qué hago? Pues actúo para mejorar eso. Claro. Lo cual implica que también la educación, esta es una tendencia mundial, ¿no? Cada vez se trata que sea más personalizada, pero al mismo tiempo tenemos un problema, queremos que sea para todos. Y entonces, entre los dos polos, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Esa decisión, pues al final de cuentas, en la práctica la tiene el docente, no el secretario de Educación, que tal vez desde allá se tomen decisiones que bajen, pero el maestro en el día a día es el que toma decisiones, el que valora la cultura, el que valora qué leer, qué no leer, qué ayudar, qué no ayudar, qué tarea dejar, cuál es la trascendencia de esa tarea, porque al final de cuentas también la labor docente es una actividad humana. Y en ese sentido, lo decía el profesor hace un rato, ¿no? Es una aventura. Sí. Y si ustedes se fijan, la gran mayoría de los mitos humanos que hablan de aventuras, que van desde Ulises, Sinbad el Marino, o El Señor de los Anillos, el Hobbit, al principio él no sabía que se iba a enfrentar en la aventura, y todo lo valorará hasta después de la experiencia. Pero gracias a que alguien más le acompañó en esa aventura. Generalmente en todos los mitos hay un maestro o alguien que acompaña a este aventurero, ¿no? Dante Alighieri, Virgilio. En el caso del Hobbit, Gandalf, ¿no? Sí. Un mago que sabe un montón de cosas y que ayuda y acompaña. Y el Hobbit no se da cuenta de la trascendencia hasta tiempo después. Y cierra el mito con esta idea otra vez de que lo valioso vendrá en una reflexión posterior. Primero hay que vivirla. La reflexión de qué es lo que me dijeron que me transformaba vendrá después, pero no evitar que sea la aventura. Entonces, en ese sentido, me parece que yo lo he tomado como una de mis acciones docentes. Todos los días espero yo una aventura. No sé qué vaya a pasar en mi salón de clases. Yo planeé, diseñé, hice todo lo posible, pero siempre sé que hay algo que está fuera de mis manos. Tal vez un alumno ese día vivió una experiencia fea, tal vez inclusive, como me ha tocado vivir desgraciadamente, falleció algún ser querido, de los que trabajan, ¿no? Ya no tienen el trabajo, están preocupados, eso es natural. ¿Qué se hace con eso? El docente también tiene que tomar decisiones. ¿Lo pone a jugar, no lo pone a jugar? Entonces, la labor docente en ese sentido se vuelve fundamental. Pareciera que la labor docente con esto de la inteligencia artificial se hace a un lado, ¿no? Sí. Somos desechables aparentemente. Me parece que no. En el momento que eso suceda, me parece que estamos ya en pie en un abismo donde ya no vamos a poder salvarnos. Porque a menos que la inteligencia artificial ya tenga conciencia de humano, lo valoraríamos, pero final de cuentas el modelo sería humano. Y me parece que en ese sentido los docentes tenemos muchas cosas que decir. Marx en un texto lo decía, ¿no? Hablando de las piedras preciosas. Decía, sí, un experto en piedras preciosas sabe el precio, pero ¿cuántos expertos en piedras preciosas saben el sentido mineralógico de esa piedra? Es decir, ve lo que vale la piedra por la piedra. Sí, La no esencia, por la oferta, ¿no? No por la oferta, no por el mercado, no por la circunstancia, no por la utilidad, sino por la piedra misma. Me parece que porque esa era la intención de Marx, era mostrarnos que esto mismo hay que trasladarlo a lo humano. ¿Qué es lo importante en el ser humano? El sentido mineralógico, es decir, lo que nos hace humanos y nos seguirá haciendo
nos seguirá transformando en humanos. Porque ese es otro problema. El humano nunca termina de ser humano. Estamos en constante construcción y eso nos atañe también a nosotros como docentes, como instituto, hablando de la escuela, ¿no? Tengo muchas experiencias en ese sentido de muchos de los docentes reflexionando sobre su práctica, contando cómo les fue el día a día, las dificultades que vivieron con el alumno, con el grupo tal, las experiencias gratas en las lecturas, en las actividades, en cómo esto ha venido transformando a muchos jóvenes, ¿no? Yo también tengo experiencias de este sentido de muchachos de muchos años que luego regresan, ¿no? Inclusive, les puedo contar la experiencia de ahorita de un muchacho, bueno, ya no es muchacho, estamos hablando 20 años después, así como el libro. Ya llovió, maestro. Que hace, iniciado el cuatrimestre, me ve, yo no lo identifiqué al principio, y me hacía señas, me hacía así, y hasta que se acerca y me dice, profesor Chico, ¿no se acuerda de mí? No, efectivamente. Sí, claro. Y ya hasta que lo ubiqué, por la sonrisa, por la forma de mirar, ya dije, claro que sí. Y de manera espontánea me dio un abrazo, y lo primero que me señaló fue a su hija. Y lo primero que me dijo fue, es que tenía que traer a mi hija al árbol de donde yo salí. Y inmediatamente hice una mención, anteriormente en la escuela, había un árbol de moras. Entonces él físicamente relacionó ese árbol de moras con el concepto de árbol, claro. Como la escuela Renacimiento es ese árbol, por lo tanto es valioso y traigo a mi hija para que ella... Yo sentí algo muy hermoso porque es una especie de regalo, es una especie de confianza en el sentido de que es algo valioso y que a él, que ama a su hija, lleva a este lugar donde él cree que se transformó. Pero 20 años después, que no sé si sentirme ya viejo o no, pero a final de cuentas lo importante es eso. O mosquetero. O mosquetero. Y entonces a final de cuentas se transforma y transformamos. Entonces algo está sucediendo que nos indica, en este caso, que el Instituto Renacimiento está haciendo algo transformando a las personas. Uno como docente, maestro, quisiera que el alumno disfrutara el conocimiento, así como allá en Camida están disfrutando su delicioso Duvalín, ¿no? Lo paladean de una manera hermosa, que los reanima y que los transforma, ¿no? Cuando uno ve esa actitud en el alumno, entonces tal parece que todo el trabajo cobra sentido, ¿no? Que son los tiempos menos, porque generalmente los tiempos más es el esfuerzo, claro. El sacrificio. Me cuesta trabajo, hay que volver a hacer el ejercicio porque no salió el proyecto, la exposición salió mal, y volverlo a hacer, darle otro sentido. Pero en el momento que se logra eso que tú llamas saborear... El Duvalín. Por eso es que creo que tiene la misma raíz de sabiduría. Claro. La palabra sabiduría implicará saber a qué sabe la vida, sí, claro. Disfrutarla, darle sentido. Entonces una persona sabia es aquella que vive, que saborea, que disfruta la vida y no solamente vive por vivir, no se va con la inercia. Y en ese sentido, pues es muy grato esos pequeños momentos donde hay esta gota de felicidad. De felicidad que implica el saber que se sabe. Que los griegos le decían eureka, ¿no? Eureka, sí. Ay, caray, nos cayó el 20, ¿no? En ese sentido, maestro Chico, maestro Vilchis, el maestro se vuelve un catalizador, ¿no? Tiene que estarle tanteando el agua a los camotes ahí con los alumnos, ¿no? Para poder mediar el conocimiento. Y yo creo que en ese aspecto tú eres experto, maestro, ¿no? Porque le tanteas muy bien el timing a los alumnos. Y en ese sentido me gustaría que nos aportaras tu reflexión respecto de este proceso educativo entendido como una vocación. Porque es distinto estudiar no, es que a mí me han dicho que los abogados les va muy bien, entonces yo quiero estudiar abogacía porque les va bien. A otro compa que diga, no, es que yo amo las leyes,
Yo no puedo vivir sin esto y yo quiero ser abogado. No me importa si ganan mucho, si ganan poco, yo quiero ser esto, ¿no? ¿En dónde está ese switch o ese Bluetooth que le activas al alumno para que descubra su sentido de ser, la teleología de su vida? Bueno, viene aquí una cuestión personalísima, ¿no? Yo cuando estudiaba prepa en la Escuela Superior de Música, en ese entonces el director era el padre Silvino Robles Gutiérrez, Sí. excelente humanista, y me propuso un día, ¿cómo ves? No te cobro colegiatura, ni esto ni lo otro, y aparte te doy un sueldo para que me ayudes a dar clase a los de secundaria. Entonces yo iba a cumplir 17 años por ahí. Y le dije, sí acepto, pero yo aceptaba por el dinero. Pues sí, Pero oh, sorpresa, me gustó la actividad docente y le seguí. De tal suerte que pues terminé estudiando esta carrera y ya con el paso en las aulas, obviamente va uno adquiriendo experiencia, colmillo, conocimiento, y esto me ha permitido impulsarlos a los alumnos por las buenas o por las malas, pero hay que impulsarlos. O por las peores a veces. Que son las más frecuentes. Sí, porque hay que vencer ahí la reticencia de los alumnos, que lamentablemente forman legión en cada grupo. Solamente vemos 2, 3 alumnos, una selección, como la palabra lo indica, y a los demás hay que empujarlos, porque sabe uno que si los conoce uno, sabe uno que pueden. Si los conoce uno, sabe que les va a interesar. Nada más que a veces nos enfrentamos con clichés de épocas pasadas, a propósito de la lectura que decía el profesor. A generaciones pasadas se les inculcaba que como castigo, tenían que leer a los clásicos, tenían que leer al Quijote y demás. ¿Qué reflejaba esto? Un sinónimo de tortura, ¿no? Es un castigo. Me pusieron a leer el Quijote. Y quedó esa imagen. Entonces, los clichés a veces es muy difícil derribarlos, pero para eso estamos en el aula. Diariamente es una batalla contra las fuerzas del mal que impiden que el camino de la educación se genere, que progrese, porque seamos honestos, el profesor se enfrenta a muchos problemas de toda índole. En primer lugar, si tenemos 20 alumnos, son unidades. Cada alumno es diametralmente distinto al otro en temperamento, en carácter, en conocimientos, en madurez. Entonces, ¿cómo hacer para equilibrar? ¿Cómo equilibrar 20, 30 criterios? Al impulsivo, al taciturno, al bélico. Entonces ahí el maestro se enfrenta a todo un ejército de adversarios, en el buen sentido de la palabra o en el mal, y ahí es donde entra uno con la experiencia a levantar esos grupos. Ya lo decía el maestro Jesucristo, ¿no? Muchos los llamados y pocos los elegidos. Sí. Lamentablemente hay rezagos, pero cuando 2 o 3 llegan al culmen y volvemos, se los encuentra uno en la calle, en X lugar, y le agradecen, es una de las cosas más hermosas que puede recibir un maestro. Evidentemente que incidir en la historia de un individuo pues es un acto formidable, ¿no? Y aquí retomo una de las ideas medulares que me pareció que destacaste muy bien
en tu artículo, maestro, tú decías que en las culturas culmen, en las culturas evolucionadas, el papel del anciano pues era fundamental, ¿no? Al final de cuentas, el anciano como este arquetipo de transmisión y pervivencia del conocimiento, la suma de encuentros con los otros, ¿verdad? Respecto de exactamente, respecto de esta categoría que es fundamental, ¿cómo nosotros podemos desde el aula promover o rescatar la importancia de la figura del experto, del anciano, de esta figura que nos ayuda a poder pervivir en el conocimiento? No sé si en este momento sea pertinente con las categorías antropológicas que vivimos, o hacia dónde entonces iría el derrotero de esta pervivencia del acto educativo. Diría Marx que ahí es donde debería de estar el acto de subversión. Es decir, todo el sistema educativo, todo el sistema social que está ahora detrás del mercado como concepto que hay que seguir, implica que la juventud es lo mejor. Lo joven, lo nuevo, lo novedoso, la moda, lo que todo el mundo está haciendo en este momento. Entonces, tiene la idea de joven, de nuevo, de novedoso, y se hace a un lado la experiencia, lo vivido. Al maestro no es necesario, como decías hace un rato, con este simbionte digital. ¿Por qué? Porque pareciera fácil, pareciera que está a mi alcance, pero si vemos realmente lo que está detrás, pues vamos a ver que realmente implicará que alguien está pensado por alguien más, que está enajenado, diría Marx. Que está alienado, que alguien más piensa por él y que le está haciendo repetir eso, que él lo cree, que él mismo lo está diciendo. Pero cuando un maestro, a partir de su experiencia, rompe este esquema y lo hace ver que es posible otras cosas, que eso que está sintiendo, que está pensando, posiblemente lo lleve a otro lugar y que posiblemente eso pueda transformarlo en muchas otras opciones, en ese momento vale la pena. Dicho de otra forma, la educación lo que abre son posibilidades de transformación. No educarnos es convertirnos en manada, en repetir lo mismo. Todos queremos ser influencers. Todos queremos ser futbolistas, lo cual no está mal en términos concretos, pero por algo todos quieren serlo. Se vuelve un modelo. Y siempre los modelos únicos o los estereotipos son peligrosos. Entonces, creo que una de las labores del educador debe de ser ir en contra de esos estereotipos, abrir posibilidades, transformar, romper estas ideas, que ese alumno sea autogestor, haga, accione, no solamente sea espectador del mundo. Ser espectador está bien. Hay que ir a transformar las cosas y eso implica ser valiente, atreverse a pensar distinto, ser autónomo, ser crítico, ser reflexivo. Lo que estoy diciendo es lo que está en el papel que todo el mundo repetimos. ¿Qué es lo que queremos que suceda con una sociedad, ¿no? Todos queremos ser libres, pensantes, críticos, autónomos, cultos, y empezamos a sumar. Pero ¿cómo se logra eso? Está el problema. ¿Dónde se logra? Pues muchas personas creerán que está al alcance en el celular. Pero si tú no tienes la habilidad para leer, criticar, reflexionar, valorarlo, pues eso no va a funcionar. Amar el conocimiento, amar al otro ser humano, en términos generales, ¿no? Amar implica una aventura. Otra vez regresando a esta idea de la aventura. Educar es un acto de amor. Es un acto de misericordia. Es dar tu experiencia, compartirla con otro y demás. ¿Por qué? Porque si un maestro no es optimista, como lo decíamos hace rato, y no cree en la posibilidad de transformación, y no cree en lo que está dando, no va a funcionar. Y me parece que en ese sentido hay una gran, o debe de haber una gran capacidad de reflexión de la importancia de su labor docente, aunque, eso también es algo muy importante, aunque el medio social, el sistema, vaya en contra.
porque en nuestro México lindo y querido, la labor del docente está despreciada. Es decir, todos somos menos personas importantes. ¿Por qué? Porque hay un montón de ideas, de estereotipos, que si el maestro está ahí porque está frustrado, porque no alcanzó a ser profesionista frustrado. Cuando muchos docentes no son eso. Todos los días están al pie del cañón, invirtiendo tiempo, pensando, repensando, adecuando el conocimiento. Ahora, ¿cómo le hago? Lo hago de esta forma. Y esa experiencia cada vez va siendo mayor, se va acumulando. Y abre la posibilidad entonces en el futuro, pues detectar cuando un muchacho no sabe, pero también detectar esas posibilidades, esas habilidades, que el mismo muchacho a veces ni sabe que las tiene. Ante este acto heroico que pareciera ser que es un educador, es un consagrado hacia este acto de transformación, en toda la extensión de la palabra, porque muchas veces voluntariamente renuncia, por decirlo de alguna manera, a sus tiempos, a su descanso, renuncia incluso a veces a convivencia lícita con su familia, que está ahí calificando exámenes y programando y haciendo cosas, y la señora toda molesta porque pues, quieres más a tus alumnos que a tus hijos y que no sé qué. Te la pasas leyendo y aquí ni te vemos, pero eso sí en la escuela ahí estás con la gorra del alumno, maestro, y todo el rollo. Ante esta realidad que es pues tal pareciera que es titánica, ¿cuál es el horizonte, ese punto que le construye sentido a la labor del docente? Y si tú, a manera de conclusión, pudieras ofrecer una palabra a los otros compañeros docentes, no solo de nuestro instituto, sino de todos aquellos que nos van a ver a través de este podcast, ¿qué tendrías que decirnos? Bueno, empezando con lo primero que señalaste, a los profesores se nos decía que éramos los apóstoles de la educación. Pero un día nos dimos cuenta que también los apóstoles necesitábamos comer. Sí, claro. Entonces ahí había que compaginar el trabajo con la forma de vida, ¿no? Y para mí una de las satisfacciones del todo maestro es, en primero, la transmisión de experiencias, de conocimientos, y que reditúan ya en profesionistas. Entonces esa labor titánica se convierte en un sueño hecho realidad, porque para eso está uno, ¿no? Para canalizar talentos, habilidades de toda índole, y cuando vemos que fructifican es cuando viene la satisfacción y decir, no fue en vano, o no es en vano lo que estamos haciendo, porque las actividades del día a día van a cristalizar. Ahora, el maestro también es un modelo a seguir, para bien o para mal. Yo me acuerdo que cuando estaba en la normal superior, ya crecidito, entrado en años, que no en mañas. También. Ok, muy bien. Me fascinaba un maestro que nos daba historia, literatura, no sé qué. Y de repente me daba por hablar como él, o sea, lo imitaba imperceptiblemente o inconscientemente, porque me fascinaba. Entonces, un maestro desde el momento en que llega al aula, cómo llega, con qué actitud llega, cómo se dirige a los alumnos, cómo habla, cómo se retira, está dejando huella. Y si toda esa serie de actitudes son positivas, el alumno las va a interiorizar, le va a poner atención al maestro porque ha logrado captarla, y esto va a redituar en un comportamiento, en una dedicación al estudio,
Antes no me gustaba esa materia, pero con ese profe me gusta. Le entiendo bien, nos la platica bien facilito. Yo pensaba que era bien difícil. Y no, me gustó. Y antes, ¿cómo odiaba yo esa materia? Ese es otro de los aspectos en los que la labor titánica se convierte en un gusto. Gracias, maestro. Maestro Chico, una última reflexión para cerrar nuestro podcast. Lo primero que, ya para cerrar, sería indicar, sí, que la labor docente es una aventura, tanto para el estudiante como para el mismo docente, en términos de que sabemos dónde vamos a iniciar la aventura, pero no sabemos dónde vamos a terminar, y eso también es muy atractivo. ¿Qué tanto realmente vamos a aprovechar una clase? ¿Qué tanto vamos a aprovechar un curso? Podemos planificar y tomar controles, pero siempre habrá sorpresas, factores, lo cual hace muy interesante, desde mi punto de vista, la travesía que se emprende todos los días en este barco llamado educación. En ese sentido, quiero hacer un reconocimiento a mi maestro, porque al final de cuentas, que está aquí a un lado, que es el maestro Vilchis, para mí es Gandalf, pero ya no es Gandalf el gris, es Gandalf el blanco, Sí. en términos metafóricos. ¿Por qué? Porque él mismo nos ha llevado, yo por ejemplo no he sido su alumno en términos directos, pero para él como compañero de trabajo, y lo presumo siempre que puedo, es mi compañero de trabajo y es para mí un honor en términos claros. Y lo mismo sucede con muchos docentes del Instituto Renacimiento, que para mí son un honor trabajar con ellos porque todos los días nos enfrentamos a esta aventura de vencer dragones, de vencer molinos, de pelear contra cíclopes, minotauros, de compartir con princesas, con valientes reyes, y se vuelve una metáfora, a final de cuentas, de historia, de humanidad. Con Dulcineas del Rebozo. Dulcineas del Rebozo. Claro, así es. Y eso transforma, y es cuando el docente le da valor a su medio cultural, a su propia vida, le da un sentido, y me hace recordar que al final de cuentas todos los seres humanos somos seres de proyectos, somos seres de ideales. Si seamos muy realistas, tenemos algo que queremos alcanzar. Y yo creo que en ese sentido todos los docentes somos un Quijote en potencia. Y sabemos que nos van a tirar, pero ahí estamos al día siguiente y estamos luchando para transformar las cosas. Y me parece que ya para cerrar, esta parte es fundamental. Un docente comparte experiencias de vida. Invierte tiempo. Invierte eso que tiene, pero que a final de cuentas es tiempo que transforma. Y me parece que esa idea es fundamental. Pues en este lugar de La Mancha que se llama Instituto Renacimiento, o en este barco que se dirige hacia Ítaca, que quién sabe cómo va a llegar, pero va a llegar. Estamos en esta aventura con su podcast Descubriendo la Verdad. Ha sido un honor estar con ustedes, charlar, degustar este excelente artículo. Tengo que decir que la experiencia docente de tenerlos como compañeros de trabajo, como maestros de vida, es inigualable. Agradezco la capacidad de poder compartir conmigo este momento. Agradecemos al Instituto Renacimiento y estamos dispuestos a que sigamos contando con el favor de su expectación. Síganos en su podcast Descubriendo la Verdad. Agradecemos mucho. Gracias. Gracias.